Bueno, vamos a partir esta clase de vistas isométricas en Photoshop, ¿ya? La idea es como trabajar algunos objetos tridimensionales y poder posicionarlos en una vista isométrica dentro de Photoshop, pero hay que advertir que en sí Photoshop no es un programa que esté orientado al 3D, sino que tiene algunas cosas que permiten visualizar en 3 dimensiones lo que nosotros vamos a trabajar. Pero en realidad si uno quisiera adentrarse al mundo del 3D, uno debería optar por otro tipo de programas, creo yo. De todas formas tiene herramientas que son bastante útiles y en términos básicos nos va a permitir hacer lo que son levantamiento de algunos iconos isométricos y abrir algunos archivos que podemos descargar de algunos sitios, girarlos y visualizarlos en esta vista, ¿ya? Entonces, para partir, voy a abrir algún OBJ. Es un formato bastante estándar dentro del 3D. Después les voy a dar algunas direcciones donde pueden descargar eso, ¿ya? Entonces voy a hacer doble clic acá para abrir un archivo, ¿ya? Entonces voy a buscar acá algún OBJ. Tengo acá un croissant, entonces vamos a abrir ese .obj y al momento de abrir me va a preguntar el tamaño, ¿ya? Yo les recomiendo trabajar con un tamaño que no sea muy grande, además de que va a tener una disposición dentro del trabajo que nosotros vamos a hacer que en sí no requiere un tamaño muy grande. Entonces yo quizás trabajaría esto a la mitad. Esto debería ser como 432 por 650, ¿ya? Porque mientras más grandes son los archivos, es más tiempo toma trabajar y más tiempo toma el render final, ¿ya? El motor de render de Photoshop no es muy rápido que digamos, entonces es preferible no sobreexigirlo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar a ese tamaño más o menos y voy a poner OK. Incluso pueden trabajar más pequeños si quieren, ¿ya? O podría ser otro formato si quisieran algo más cuadrado, etc. Yo voy a trabajar mientras en este formato. Lo primero que hay que ver es que trabajemos con nuestro espacio de trabajo en 3D, ¿ya? Si por defecto no les preguntó si querían cambiar la interfase a 3D, lo pueden hacer desde acá, desde ventana, arriba en Window, ponen en Workspace o espacio de trabajo y ponen acá 3D, ¿ya? Eso les va a cambiar las paletas, los menús y todo, para que puedan trabajar de mejor forma todo lo que son los elementos tridimensionales, ¿ya? Ahora bien, hay ciertas herramientas que son contextuales de acuerdo a lo que yo vaya haciendo, que están en la parte superior desde acá. El 3D Mode me va a permitir hacer ciertas transformaciones, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos ver acá es la herramienta de orbital, ¿ya? Que permite hacer una órbita con la cámara. Entonces, si yo la selecciono, puedo girar la cámara desde acá. ¿Ven? Hago un clic, arrastro y puedo mover la cámara, ¿ya? Tengo una segunda herramienta que es de rotación, ¿ya? Que va a ser más o menos como en cierto eje la rotación de mi cámara, pero está más orientada también a la rotación de los objetos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Luego tengo la herramienta de mover, que también me permite panear dentro de lo que es la escena, ¿ya? Y tengo otra herramienta que me permite acercarme y alejarme, ¿ya? Esta de acá. Y además tengo una herramienta que me permite cambiar el ángulo de visión, ¿ya? Como acercarme, alejarme, pero eso está cambiando la perspectiva también, el ángulo de visión. Entonces esas son como las herramientas de visualización mientras tenga seleccionado la cámara, ¿ya? Ahora, estas herramientas van a variar de acuerdo a lo que yo tenga seleccionado. En el lado derecho, acá en la parte inferior donde tengo la paleta de 3D, tengo toda mi escena, todos los objetos que están dentro de la escena. Entonces, primero tengo el environment o el ambiente, ¿ya? Donde tengo la iluminación del ambiente, tengo cómo funcionan las sombras, cómo funcionan los reflejos, etc. Luego tengo la escena, que en sí son todos mis objetos tridimensionales. Tengo la vista, en sí la cámara. También tengo otra cámara en la parte inferior. Tengo la luz que estoy trabajando, ¿ya? Tengo mi objeto tridimensional, que en este caso es el croissant, ¿ya? Y tengo la textura aplicada sobre eso, ¿ya? Entonces, esto es más o menos la estructura de mi espacio tridimensional con lo que tengo abierto este documento. Entonces, cada una de estas opciones que tengo acá, por ejemplo, si yo selecciono, no sé, la luz,
en la parte superior, en las propiedades, va a salir todas las características de la luz. Y acá puedo modificar cualquiera una de esas variables. ¿Ya? Entonces, lo primero que me interesa es poder modificar el objeto en términos de su disposición. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono acá el objeto, con estas herramientas de acá voy a poder modificar varias cosas de mi objeto. Lo primero, por ejemplo, si yo quisiera cambiar la rotación de mi objeto, esta de acá, la segunda opción, fíjense que tengo los ejes. Tengo el eje Y, el X y el Z, que tienen una correspondencia al RGB. R es X, Y es G y Z es V, el azul. ¿Ya? Esa es la correspondencia de los colores y de los ejes. Entonces también podría girar esto en función de cualquiera de esos ejes. Fíjense, cuando yo me acerco, me va a salir como una especie de círculo que me va a indicar más o menos hacia dónde va la rotación. Por ejemplo ahí, entonces esto yo lo podría girar de alguna forma, ¿ya? O bien podría ponerlo ahí y también podría girarlo de esa forma, ¿ya? O bien acá también podría girar el Z, pero en realidad eso no es muy útil, ¿ya? Cualquiera de esas opciones es válida que ustedes puedan utilizar ahí, ¿ya? También puedo mover mi objeto. Si yo selecciono la herramienta de mover, esto es independiente de la cámara, porque tengo seleccionado acá ese objeto. Entonces desde acá yo puedo mover mi objeto también y podría moverlo sobre un eje. Cuando yo pongo el mouse sobre el eje, por ejemplo acá el eje Z, y se prende esa flecha que estaba en azul, se prende ahora en amarillo, quiere decir que puedo trasladar mi objeto sobre el eje Z. ¿Ya? Pasa lo mismo sobre el eje Y, en este caso, o bien sobre el eje X. Cualquiera de esos ejes funciona. Ahora sí, yo también puedo tomar el objeto desde cualquier parte y estoy tomando dos ejes para modificar la posición de mi objeto, ¿ya? Hay algo que está un poquito más escondido que tiene que ver con la escala, ¿ya? Que tiene que ver cuando yo tomo desde uno de estos cubos que está acá, ¿ya? Cuando yo tomo el cubo central, hago la escala de todo mi objeto de forma proporcional, ¿ya? Pero también puedo escalar mi objeto desde alguno de los ejes, por ejemplo ahí, o puedo escalar, no sé, desde el eje Z, desde el eje X también lo puedo escalar, o desde el eje Z también lo podría escalar, ¿ya? Yo creo que no es muy adecuado escalar todos los ejes, o sea, cada eje independiente, porque se tiende a distorsionar. Entonces, si quieren escalar el objeto, lo recomendado es hacerlo desde el eje central, desde ahí, desde el punto 0, y escalar todo el objeto, ¿ya? Eso en relación a lo que son las transformaciones de mi objeto en sí, en términos de espacio, del espacio, ¿ya? Ahora, una de las cosas importantes, como que en sí es el eje de este tutorial, es poder visualizarlo de forma isométrica, ¿ya? Y en este caso estamos viendo todo en perspectiva. Si uno revisa esto, voy a ver acá en la vista, y giro, o sea, orbito dentro de la vista, pueden ver que veo hacia el horizonte, ¿ya? Y puedo ver cómo estas líneas se fugan hacia el horizonte. Entonces estoy trabajando sobre perspectiva. Y a mí lo que me interesa es trabajar la isométrica. Entonces, para poder modificar eso, voy a ir acá, selecciono la vista que tengo acá, el current view o la vista actual, y desde acá voy a modificar en donde dice perspectiva, lo voy a poner ortográfica, ¿ya? Y ortográfica me va a cambiar la visualización acá, ¿ven? Entonces ahora puedo ver esto de otra forma. Ahora, lo que hace esto es que elimina la perspectiva, ¿ya? Pero no estoy calzando los ángulos finales con los cuales yo debería trabajar para que calce con el 3D Map Generator o con una vista típica isométrica, ¿ya? Entonces, para hacer eso, tengo que modificar los ángulos, ¿ya? Y los ángulos los puedo ver desde las propiedades de acá de la cámara. En esta segunda opción, acá, tengo los ángulos, ¿ya? Entonces, una receta como de cocina para que calcen los ángulos es poner acá 30 grados, acá poner 45 grados y acá poner 0. Y eso les va a dar el ángulo similar a lo que es la visualización en 3D Map Generator. Ahora, cuando ustedes hagan esto, traten de evitar ocupar las herramientas de órbita y rotación de la cámara desde acá, porque si ustedes lo modifican, acá se va a girar, ¿ven? Acá cambió de nuevo a los ángulos que acabo de modificar desde acá. Entonces traten de mantener esto, 30, 45 y 0 grados. Y si necesitan moverse dentro de esto, ocupen la herramienta de desplazamiento, esta de acá. Y ahí traten de ajustar la cámara, ¿ya? Pero una vez que tengan listo esto, no ocupen estas herramientas de acá, por lo menos encima de la cámara, ¿ya? Ahora, si yo quiero modificar lo que es la textura, puedo seleccionar acá mi objeto. Y acá tengo la textura.
acá en la parte de arriba van a ver que me salieron las propiedades de la textura. Y desde acá puedo modificar varios factores, ¿ya? Cuánto brilla el objeto, cuánto es el reflejo, etcétera. Y hay hartas cosas que puedo modificar, ¿ya? Entonces puedo ir previsualizando esto desde aquí abajo, en el render. Desde ahí yo puedo hacer una previsualización. Pero esto de todas formas me está dando más o menos un resultado aproximado de cómo debería verse la visualización final, ¿ya? Si ustedes quieren pueden previsualizar haciendo un clic ahí. Y se va a demorar un poquito, pero va a empezar a generar la imagen. ¿Ven? Ahí empieza a generar la imagen. Yo puedo modificar acá, a menos que, o sea, esto se va a mantener a menos que modifique algo, ¿ya? Pero puedo ver, no sé, por ejemplo, puedo aumentar el bump o bien hacer el relieve de la textura. Entonces, si yo aumento esto, pueden ver cómo modifico la textura de mi... perdón, el relieve de la textura, ¿ya? También puedo manejar el reflejo, si quiero que reflecte más, o sea, que el ambiente intervenga más sobre la textura, ¿ya? El brillo, ¿ya? También puedo modificar eso. Y hay distintas variables con las cuales ustedes pueden jugar. Refracción en este caso no interviene, así que la puedo dejar en 0. Eso es básicamente cuando son los objetos de vidrio o son semi-translúcidos, ¿ya? Pero por ahora no me interesa. Y acá tengo aplicada una imagen en el diffuse. En el difuso, si yo hago un clic acá, voy a abrir, puedo editar la imagen y desde acá puedo ver esa imagen, ¿ya? Entonces incluso acá directamente, si yo quisiera, podría modificar eso. Entonces yo podría tomar acá con, no sé, los niveles, si yo presiono control L o comando L, y desde acá podría incluso ajustar un poquito mejor eso. Entonces puedo hacerlo ahí, puedo saturar un poquito más, puedo ajustar eso ahí, ok. Y después cuando vuelva acá, eso va a quedar aplicado. ¿Ven? Entonces ahora agarro un poquito más de color. Esas son algunas de las modificaciones. También tengo otras variables como el specular, que es como el color del brillo cuando aplico la luz. Hay una luz ambiente también, etcétera. Pero esto está todo aplicado dentro de la textura, ¿ya? Cuando trabajo un objeto que es más complejo, que tiene distintas texturas, va a aparecer los diferentes componentes de acá con las texturas aplicadas. Ahora va a depender mucho del modelo que yo descargue, cómo vengan aplicadas esas texturas. A veces es un objeto que tiene aplicada una sola textura, a veces están por partes y las texturas están en cada una de esas partes, va a depender un poco de eso. Ahora, si no está en las mejores condiciones, siempre puedo abrirlo en un programa tridimensional, modificar un poco y volver a traerlo acá a Photoshop, ¿ya? Pero usualmente vienen en buen estado lo que son los OBJ. Si quiero modificar la luz de mi escena, lo puedo hacer desde acá. Tengo que seleccionar la luz desde acá y con la herramienta de orbitar, esta de acá arriba, puedo modificar la dirección de la luz. Entonces puedo hacer un clic y puedo modificar cómo se comporta esa luz, ¿ya? Desde qué ángulo viene y hacia qué ángulo se dirige. En este caso tengo una luz infinita, ¿ya? Yo puedo modificar el tipo de luz desde acá. Puede ser o infinita o puede ser un punto, ¿ya? Y eso tengo que cambiarlo dentro del espacio, ¿ya? La infinita quiere decir que es como la luz del sol, ¿ya? Que es una luz paralela que ataca en todos los puntos de forma similar. Luego tengo una luz de punto que viene a ser como una esfera que ilumina hacia todos los lados. Y después tengo un spot que es como una luz de foco, ¿ya? Donde tengo un origen y también tengo un destino hasta donde está atacando. Si puedo revisarlo acá, puedo moverlo un poquito. Vamos a ver si puedo modificar la posición, ¿ya? Es medio complicado trabajar esto en isométrica. Les digo el tiro, es preferible iluminar antes de estar modificando acá en isométrica, ¿ya? Vamos a tratar de mover el espacio antes, mejor. View, ahí sí, y ahora sí. Ahí pueden ver la luz, dónde está, ¿ya? Y tendría que tomar uno de los ejes y ahí modificarlos, ¿ven? Ahí lo puedo mover. Pero de todas formas es medio engorroso en la vista isométrica, ¿ya? Porque no tengo un conocimiento respecto a dónde está en la perspectiva, ¿ya? Entonces si quieren modificar la luz, yo se los recomiendo que lo hagan previamente a aplicar la vista ortográfica, o bien pueden volver a la perspectiva y después volver a modificar la vista ortográfica, ¿ya? Para solamente mencionarles, son los tipos de luces que existen acá. Yo de todas formas voy a volver a la luz infinita, ¿ya? A la que estamos trabajando, y pueden variar ciertas cosas como el color de la luz. Por ejemplo, si yo lo puedo poner de otro color si yo quisiera, ¿ven? Puedo afectarlo de diferentes formas, ¿ya? Usualmente uno trabaja con una luz blanca y
Y también puedo trabajar con la intensidad de esa luz, ¿ya? Entonces también puedo bajar la intensidad o subir la intensidad, etc. No llega hasta el 100%, sino que puede ser más del 100%, ¿ya? De repente uno puede quemar un poco la escena. Y también puedo trabajar con las sombras de acá. Puedo probar la suavidad de las sombras. Pueden verlo como sobre el plano, como está reaccionando ahí, ¿ya? Y con eso puedo modificar la luz, ¿ya? No es necesario que tenga una sola luz. Si yo quiero poder agregando más luces desde acá, por ejemplo, si le hago un clic acá, puedo, perdón, esos son los filtros. Pero desde aquí abajo puedo agregar otra luz. Si acá pongo una nueva luz de punto, por ejemplo, debería agregar acá otra luz. Ahí está. Entonces con esta luz yo la puedo modificar, la puedo mover dentro del espacio y podría empezar a trabajar con el color o la sombra, lo que yo vaya necesitando, ¿ya? Por ahora no me interesa trabajar con más de una fuente de luz. Además la luz infinita me sirve lo suficiente como para poder trabajar esto, pero es como para que tengan una idea que pueden agregar más luces si quisieran, ¿ya? La voy a borrar, desde acá la selecciono y acá tengo el basurero y con eso puedo botar esa luz, ¿ya? Ahora también hay otras configuraciones que permiten trabajar de mejor forma lo que es la iluminación y los reflejos, ¿ya? Que está dentro del ambiente, o acá en el environment. Desde acá yo puedo trabajar con la iluminación global de mi escena, ¿ya? Y tengo esta opción que se llama IVL, y en IVL yo puedo abrir este archivo, ¿ya? En sí es como una capa con la cual estoy trabajando y que me está iluminando todo. Pueden ver que acá hay diferentes como fuentes de luz, que tengo como un ring light, que es como una luz como en base a muchas luces que son de forma circular, y otras que también están ayudando al ambiente, ¿ya? Entonces ese mapa yo lo puedo abrir. Si le hago un clic acá, le pongo editar textura, me va a abrir este documento, ¿ya? Ahora eso yo lo podría modificar, podría cambiar las luces, podría poner más luces, etcétera, y eso va a afectar a mi imagen que está acá, ¿ya? Va a preguntar si quiero guardarlo o no, y eso lo puedo volver a modificar, ¿ya? De todas formas vamos a ver eso en mayor profundidad en otro archivo que les voy a mostrar un poquito más adelante, ¿ya? Acá también puedo trabajar con el color de ese documento, con las sombras, cómo se comportan las sombras sobre el plano. Todas esas variables están dentro de estas propiedades de el ambiente. Ahora, finalmente, si yo quiero trabajar esto como un render, como una capa después en mi archivo de Photoshop o lo que sea, o quiero sacarlo como un documento aparte, tengo que ir acá a capas, a la paleta capas, y yo les recomiendo hacer lo siguiente. Siempre es bueno no perder el material original que ustedes tengan. Entonces voy a seleccionar esta capa que tengo acá y la voy a duplicar, ¿ya? Entonces desde acá pongo duplicar capa en las opciones, ¿ya? Me va a preguntar el nombre de la capa, le pongo OK y ahora voy a apagarla de aquí abajo. Entonces siempre voy a tener como un respaldo de lo que tengo, lo que puedo volver a modificar acá, ¿ya? Entonces desde acá tienen dos opciones. Pueden renderear la capa y después rasterizarla. Rasterizar quiere decir que se transforma en una imagen de bitmap, ¿ya? O tienen una segunda opción de no renderearla y rasterizarla tal cual está, ¿ya? Yo voy a renderearla en este caso, ¿ya? Entonces voy a tomar acá la escena, voy a tomar acá la vista, y acá tengo la opción de renderear la escena, render, ¿ya? Entonces le voy a hacer un clic y voy a esperar a que termine ese render. Bueno, luego de un par de minutos terminó el render. Acá tengo la imagen final, ¿ya? Tengo que tener ojo de no modificar nada, si no voy a perder ese render que acabo de hacer. Entonces voy a ir acá a las capas, y voy a rasterizar esta capa de acá, ¿ya? Entonces para hacer eso simplemente presiono el botón derecho acá y pongo Rasterize 3D o rasterizar la capa 3D. Le pongo OK y ahí va a quedar como una capa. Quedo con el render aplicado y quedó todo eso listo, ¿ya? Esa es como la primera opción. Y no perdí la modificación 3D que tengo aquí abajo, ¿ya? Por eso es que dupliqué la capa, ¿ya? Entonces si quiero volver a hacer algo, puedo prender esta capa de acá, volver al 3D y modificar lo que yo necesite. Entonces quizás puedo decir, ¿sabes? Que en realidad ese no es el ángulo que yo necesito de ese objeto y necesito girarlo. Entonces puedo tomar desde acá
y podría girar esto hacia allá, o sea, por ejemplo eso ahí, y lo muevo un poquito y voy ajustando de acuerdo a lo que vaya a necesitar, ¿ya? Una vez que lo tengo listo, duplico de nuevo esa capa, duplicar, ¿ya? Ok. Y acá tengo otra opción también, puedo, en vez de haber renderizado directamente donde lo hice acá, desde el menú 3D, desde la escena, y haber renderizado desde esa opción, puedo hacerlo desde las capas, puedo presionar acá el botón derecho y puedo ponerle Render 3D Layer o renderizar la capa 3D. ¿Ya? Con eso voy a hacer el mismo proceso y después la rasterizo. Entonces acá lo voy a dejar rendereando y posteriormente voy a rasterizar esa capa. Ok, ahí está el render, está listo. Entonces ahora yo podría tomar esta capa de acá y podría rasterizarla desde esa opción. Rasterizar, y ahí tengo la capa rasterizada. También puedo hacer lo siguiente, puedo tomar esta capa de 3D que tenía acá y supongamos que la voy a volver a modificar. Entonces voy a tomar este objeto, voy a seleccionar desde acá mi objeto, vamos a girarlo de nuevo un poquito, tomarlo desde acá, supongamos ahí, voy a moverlo un poco, ahí estamos. Y no quiero renderear, digamos que me parece que está lo suficientemente bien la visualización que tengo. Entonces simplemente voy a rasterizar la capa. De nuevo voy a duplicarla para no perder ese 3D. Duplicar la capa, ok. Y me voy a evitar el proceso de render, ¿ya? No la voy a renderear, simplemente voy a poner acá, rasterizar la capa. Y me evité ese paso. Ahora la calidad es mucho menor en comparación a las otras, ¿ya? En términos de textura, de luz, de todo lo demás. Esto es mucho más rápido, pero la calidad es menor, ¿ya? Entonces ahí va un poco la decisión que ustedes vayan a tomar al respecto. Ahora, Photoshop también permite la construcción de algunos objetos tridimensionales, ya, de forma bastante sencilla. Entonces, si yo por ejemplo tengo acá un documento, que va a ser un documento, no sé, de 500 por 500 píxeles, ya. Y de hecho voy a trabajar en RGB, es mejor siempre trabajar todo lo que es imagen en RGB. Y voy acá a Illustrator, y en Illustrator tengo esta marca está vectorizada, entonces voy a copiarla y voy a volver acá a Photoshop y la pego. La voy a pegar con un objeto inteligente, un Smart Object. Voy a desactivar esta opción que dice añadir a mi biblioteca, entonces la voy a dejar desactivada, si no se va a demorar mucho, pongo OK. Y tengo listo mi objeto, ese de ahí, ¿ya? Entonces ahora pueden ver en las capas que tengo una capa inteligente con esa marca. Entonces, desde el menú superior de acá arriba de 3D, puedo extruir esto, puedo darle profundidad, ¿ya? Y trabajarlo en 3D. Entonces puedo poner nuevo 3D a partir de una capa seleccionada, ¿ya? Voy a hacer una extrusión con eso. Selecciono esa capa que estaba ahí y ahora la voy a levantar en 3D. Entonces ahora pueden ver que estoy trabajando en una capa 3D, que esto está con extrusión y podría hacer lo mismo que estaba haciendo anteriormente de poder girar este objeto. O sea, yo puedo tomar acá esto, pueden ver que tiene profundidad, ya, de hecho puedo cambiar incluso la vista de acá, puedo tomar la cámara y podría cambiar esa vista ahí, ya, vamos a acercar un poquito más, digamos como por ahí. ¿Ya? Y también ese objeto que acabo de hacer, si yo lo selecciono desde acá, en las propiedades, me está preguntando acerca de la extrusión, de la profundidad de la extrusión. Y esto yo lo puedo modificar. Entonces puedo decir que sea más o menos. Y acá lo puedo modificar. Y acá tengo las texturas, que eso también podría empezar a modificar. Entonces, esa es una de las formas sencillas como de generar objetos que son planos y extruirlos dentro de Photoshop, ¿ya? Esa es una de las formas, hay varias cosas más que se pueden hacer, pero por ahora, para que tengan esa opción, ¿ya? También es posible crear objetos desde cero, ¿ya? Entonces yo, no sé, en Photoshop puedo hacer, hagamos un archivo nuevo de 500 por 500 píxeles en RGB, ok. Y desde acá voy a hacer una capa nueva, ¿ya? Voy a dejar esa capa vacía. Y en las opciones de arriba, en 3D, voy a hacer un nuevo mesh o una nueva malla a partir de una capa. Y de acá tengo unos mesh preset o unos preseteos de malla. Y acá podría poner, no sé, por ejemplo, cualquiera de estos objetos. Puede ser un cono,
un cubo, un cilindro, una dona, una pirámide, etc. Entonces voy a poner una esfera, en este caso, para revisar también otro tema que me parece interesante, que es un tema de iluminación. Entonces voy a hacer esta esfera y va a generar este objeto en 3D desde acá. Y puedo modificar la textura, ¿ya? Es exactamente igual como hemos estado trabajando hasta ahora. Selecciono mi objeto acá y selecciono la textura, ¿ya? Y acá puedo ver cómo se comporta mucho mejor eso. Entonces, una de las cosas que me parece interesante es el reflejo, ¿ya? Que acá puedo subirlo y bajarlo. Y pueden ver cómo se comporta con la iluminación de ambiente que teníamos previamente puesto acá. Entonces, si voy acá a el ambiente y tengo este IBL, ¿ya? Que eso puedo modificarlo, ¿ya? Si pongo editar esa textura, va a aparecer estas luces típicas, ¿ya? Pero hay una opción que se llama HDRI, ¿ya? Que es un High Dynamic Range Image, que es una imagen de rango dinámico alto, ¿ya? Entonces, con eso yo puedo trabajar con fotografías que han sido tomadas en 360 grados, ¿ya? Que están de una forma plana y se toman con una foto, con una cámara, perdón, con una bola de cromo, ¿ya? Y eso queda como una vista en 360 y permite tomar múltiples exposiciones. O sea, toma una foto con exposición más baja, una normal y una sobreexpuesta, cosa que yo pueda manejar la luz posteriormente, ¿ya? Entonces hay un sitio que se llama HDRI Haven, este de acá. Y ustedes en este sitio pueden buscar distintos HDRI, ¿ya? Que son escenas. Están clasificadas por outdoors, o sea, por exteriores, cielos, indoor, interiores, estudios, naturaleza, urbano, etc. Hay un montón de opciones que ustedes pueden buscar y son gratuitos. Entonces yo puedo buscar cualquiera de estos. Entonces le hago un clic, por ejemplo, a ese. Y desde acá me aparecen las opciones, ¿ya? Entonces puedo descargar cualquiera de esos, ¿ya? Y abrirlo desde Photoshop, ¿ya? Entonces, supongamos que abro el primero, ¿ya? Porque no necesito un archivo muy grande, ¿ya? Y con eso lo puedo abrir. Yo ya había descargado un par, así que voy a trabajar con los que ya tenía. Pero esto es como para que tengan la opción. De todas formas se los voy a dejar en los vínculos para que puedan descargar imágenes desde acá, ¿ya? Entonces yo desde acá voy a abrir un HDR, un HDRI. Entonces voy a ir acá a la carpeta. Acá. Y voy a abrir este de acá, ¿ya? Este es un formato .hdr. Podría ser cualquiera de los formatos que están disponibles ahí. No descarguen los más grandes porque el archivo que trabaja Photoshop es bien pequeñito, ¿ya? Entonces está un poco lo mismo eso. Entonces voy a ponerle acá a abrir y acá tengo mi documento. De hecho pueden revisar el tamaño de este archivo, ¿ya? Pueden ir acá a imagen, ponen ajuste y perdón, imagen, tamaño de imagen. Y desde acá pueden ver que es un archivo de 512 por 256 píxeles, bastante pequeño, ¿ya? Entonces pueden calzar ese mismo tamaño acá. Yo puedo ver el tamaño de este documento y le pongo acá 512 por 256, ok. Y ahí me va a calzar. Ahora, como yo les comentaba, esto es una foto que se tomó con una bola de cromo, ya que es panorámica, quiere decir que acá donde termina comienza acá también, ya. Entonces es como si no tuviera bordes en realidad, ¿ya? Y puedo manejar lo que es la exposición, ¿ya? Porque acá está como en modo normal, ¿ya? Pero yo puedo modificarlo desde acá. Voy a ir a imagen, voy a ir a ajuste y voy a ir a una opción que se llama HDRI Toning, ¿ya? O ajustes del HDRI. Y desde acá yo puedo manejar lo que es la exposición, ¿ya? Entonces de acá la exposición podría ver si está menos expuesto o más expuesto, ¿ya? Y esto no es lo mismo que trabajar con los niveles de una foto, ¿ya? Y también puedo trabajar con el gamma, ¿ya? Pero ahí tienen que buscar alguna opción que sea más o menos adecuada pensando en los reflejos que ustedes quieran trabajar, ¿ya? Y cómo se va a iluminar la escena. Entonces digo, más o menos se adecua a lo que yo quiero. Selecciono todo esto, control A o comando A en Mac, copio, control C o comando C en Mac. Voy acá, a este archivo de acá y lo pego. Y ahí está, ahí tengo mi imagen. Reemplacé las luces que tenía previamente puestas ahí. Y ahora si vuelvo acá a este archivo, me va a preguntar si quiero guardar el documento que estaba antes. Le voy a poner OK. Y ahora reacciona con esas luces, ¿ya? Reacciona con ese ambiente. Entonces yo podría empezar a modificar lo que es la textura de mi objeto. Entonces puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero en realidad que tenga más reflejo.
Y acá puedo empezar a modificar esas cosas, ¿ya? O quiero que tenga más brillo, ¿ya? Y voy modificando el comportamiento de esa textura. Voy a bajar el bump, que es como el relieve, etcétera, ¿ya? Entonces puedo modificar todo eso e incluso puedo trabajar acá, puedo bajar esa luz para que reaccione más con el ambiente, porque por eso es que se está viendo un poco blanco. Si yo la apago, ahí se ve mucho mejor eso, ¿ya? O incluso puedo bajar un poquito la intensidad de esa luz, por ahí. Y desde acá puedo ver cómo se va comportando el material, ¿ya? Entonces puedo subir el reflejo, puedo subir este shine. Incluso puedo ver cómo se va comportando en la vista. Si yo veo acá en la vista y modifico esa vista, vamos a ver si acá lo puedo ver, ahí sí. Entonces voy a orbitar sobre esto para ver cómo se comporta. Ahí, ¿ven? Entonces así puedo ver esos reflejos que están siendo aplicados sobre mi objeto, ¿ya? Y dependen mucho del material de ese objeto. Ahora esos son detalles un poco más avanzados, pero es como para que tengan esa opción en términos de iluminación, reflejo, etcétera, ¿ya? Entonces, como a modo de resumen, voy a abrir un documento acá, como para que les quede todo un poco más claro. Tengo acá en un 3D un archivo de Lego, ¿ya? Tengo un personaje Lego que se llama lego02.obj. Lo voy a abrir, ¿ya? Y le doy las dimensiones. Recuerden que no sean muy grandes, 500 por 500 más que suficiente para que no se demore tanto el render. Pongo OK y esperamos a que abra, ¿ya? Y acá tengo mi objeto, ¿ya? Puedo modificar la posición de la cámara. Tomo la cámara, giro esto más o menos donde quiero que se vea. Recuerden que puedo ponerlo en isométrica. Desde acá tomo eso y previo a eso tengo que ponerle acá que sea ortográfica. Ahí está la opción de ortográfica. Hago calzar los ángulos. Recuerden que esto era 30, 45 y 0, ¿ya? Ahora calzo que quede todo en mi vista. Acá con la herramienta de mover. Dejo eso ahí. Veo que la luz está muy alta. Entonces puedo modificar esa luz infinita. Y la bajo un poquito. Selecciono desde acá. Veo las propiedades de la luz acá en la parte de arriba. Bajo un poco la luz. Por ahí. Ya. Y puedo ver el ambiente, este de acá. Puedo abrir ese ambiente, editar la textura. Puedo abrir una textura, un HDRI. Entonces voy a buscar algún otro HDRI que tenga por ahí, o el mismo que estábamos trabajando antes. Vamos a volver acá, HDR. Abrir. Veo el tamaño, recuerden que era 512. 512, ok. Selecciono, copio. Antes de copiar podía ajustar la luz, entonces también puedo hacerlo desde acá. Imagen, ajustes, el tono del HDRI, y acá puedo modificar eso. La exposición, puedo poner OK. Selecciono, control A, copio, control C o comando C en Mac. Pego acá en la luz. Entonces ahora reemplazo eso y eso va a reemplazar la luz y los reflejos de acá. Ahí está un poco mejor. Y desde acá puedo cambiar los colores de las texturas de mi objeto, ¿ya? Entonces puedo tomar esto acá. Puedo modificar un poco la escena. Vamos a tomar la vista. Ahí sí. Las texturas. Y acá se prenden solamente las texturas amarillas. Entonces puedo bajar el shine que está acá. Puedo bajar el specular, que viene a ser el color del reflejo. Entonces lo voy a poner un poquito más gris. Quiere decir que no refleje tanto. O sea, cuando llegue la luz que no sea tan blanca en el reflejo. Voy a bajar el bump, que en este caso no tengo relieve, ¿ya? Y si voy a aumentar un poco la refracción. Entonces lo voy a poner acá, no sé, 25. Perdón, el reflejo, ¿ya? El reflejo viene a ser cómo se proyecta la imagen que está alrededor sobre la textura. La refracción tiene que ver con cómo se distorsiona la imagen cuando los objetos son semitransparentes, ¿ya? Hay índices de refracción. Por ejemplo, el diamante tiene un índice de refracción, creo que es de 2. El vidrio tiene un índice de refracción de 1.5. El agua tiene otro índice de refracción, ¿ya? Que tiene que ver cómo se comporta la luz al atravesar estos objetos, ¿ya? Y cómo se distorsiona la imagen al ser visto a través de estos objetos. Eso es lo que es la refracción,
¿ya? Entonces desde acá yo puedo empezar a modificar los distintos parámetros de mis texturas. O sea, por ejemplo, si yo no quisiera que esto no fuera rojo y fuera otro color, puedo cambiar acá el color y puedo modificarlo, no sé, lo puedo poner, no sé, pongámosle un violeta, por decirlo así. Ok. Y ahí queda con ese color. Puedo cambiar los pantalones también. Selecciono acá eso y le cambio el color desde acá. Pongámoslo con verde. Ya. Vamos a saturarlo un poquito más, oscurecerlo un poquito por ahí. Ok. Y ahí lo otro lo vamos a dejar en amarillo, que es el rostro. Ya. Y puedo volver a modificar esto. De nuevo el especular, la luz especular. Entonces lo bajo un poco. Hago lo mismo con todas las otras texturas. Bajo el especular, que no quede tan brillante eso. La luz, que no quede tan blanca cuando se refleje. Bajo el shine, que es el brillo. Subo la reflexión, pongo ahora 25. O sea, el reflejo, siempre se me confunde. Reflejo. Vamos a bajar el bump, que es la textura en sí, el relieve, a 0. Como no tiene ningún relieve, lo bajamos a 0. Y ahora tenemos el rostro, que está acá. Y ahora ese rostro yo también podría modificarlo. Acá en el diffuse, que viene a ser como el color de la textura, puedo hacerle un clic acá en editar la textura y me va a abrir un documento nuevo, ¿ya? Y desde acá yo puedo abrir un archivo, ¿ya? O podría cargar un archivo. En este caso voy a traer una textura. Tiene que estar por acá, 3D, Lego, y acá tengo el rostro, abrir. Puedo seleccionar todo, control A, copiar, control C, vuelvo acá a la textura y pego. Ahora puedo ir viendo cómo va quedando esto, ¿ya? Seguramente va a quedar mal puesto por cómo se comporta la textura sobre el objeto tridimensional, pero eso lo puedo ir ajustando un poco. Ahora, como es un objeto sencillo, no va a ser de mayor complicación en este caso, ¿ya? Si no, pueden trabajar solamente con colores planos, no hay mayor complicación con eso. Entonces desde acá puedo ir viendo, ven que me quedó como la cara súper aplastada ahí, pero puedo modificarlo desde acá. Entonces quizás puedo ajustar esto para que quede en el alto de todo. Por ahí, Enter. Y ahora podemos ir viendo cómo queda acá. Ahí quedó bastante mejor, ¿ya? Tiene algunas fallas, pero son de los reflejos ahí. Pero con eso tenemos como para poder trabajar. Entonces, eso es más o menos como un resumen de todo lo que se puede hacer directamente dentro de este modelo, ¿ya? Podría pegar un render final, como para ver cómo queda. Entonces puedo seleccionar acá la escena y pongo acá el render y espero cómo queda esa previsualización. Tengo listo mi render, entonces voy a rasterizar esa capa. Voy a aplicar acá, rasterize, entonces ahí lo tengo listo. Y después puedo ajustar un poco acá. Si en realidad hay cosas que no me gustan como quedaron, quizás los colores, saturarlo un poquito más y ver todo eso. Puedo hacer todos esos ajustes posteriormente acá en Photoshop. Entonces quizás podría con acá en imagen, ajuste y tono y saturación. Puedo modificar acá la saturación. Puedo aumentar esto un poquito más para que sea un poco más atractivo, ¿ya? También puedo modificar los colores selectivos. Quizás ese amarillo podría ajustarlo también en color selectivo. Entonces puedo tomar acá los amarillos y aumentar un poquito más el amarillo, dar un poco más los magentas, quitarle un poco el cian, ¿ya? Puedo ir ajustando todas esas cosas, quitar un poco los negros. También puedo ver, seguramente tiene algo de verde eso, pero hay que ver si afecta a todo lo demás. No, dejémoslo tal cual como está. Y así puedo empezar a modificar todas las variables, ¿ya? Como para ir viendo que quede un poco mejor todo este asunto. Pero eso en general, ¿ya? Hay ciertos sitios que les pueden servir, que se los voy a dejar acá para que le echen un vistazo como recurso. Ahora, no todo lo van a poder generar dentro de Photoshop, ni tampoco todo lo van a poder encontrar dentro de los 3D. O sea, si ustedes andan buscando algo excesivamente específico, es muy complejo que lo encuentren como de forma gratuita y que esté disponible en la web. O sea, si ustedes necesitan, no sé, un pistón de un motor específico para mostrar un proceso X, es muy difícil que encuentren eso, ¿ya?
Pero si andan buscando un auto, o una camioneta, o un bonito de Lego, o una manzana, o una naranja, o un plato, o un café, o lo que sea, sin cosas más sencillas, una botella, una copa, distintas cosas, o animales, personas, los van a poder encontrar, ¿ya? Así que no todo está disponible. Ahora, si ustedes quieren profundizar en eso, sí podrían buscar algún tema de modelado en 3D o cosas así, ¿ya? Pero eso es mucho más avanzado y tampoco es como el objetivo de este proyecto, ¿ya? Entonces, algunos de los sitios que ustedes pueden revisar son los siguientes. Está en resources.psdbox.com. Acá hay hartos recursos que pueden buscar, ¿ya? Creo que hay una opción de modelos 3D acá que le pueden echar un vistazo, ¿ya? Acá hay, ¿ya? También está en Free 3D. Acá ustedes pueden revisar modelos 3D. Yo les recomiendo trabajar con ciertos formatos que permite abrir Photoshop, que son los OBJ. También creo que permite trabajar con 3ds. No sé si habrán algunos disponibles por acá, .3ds. Así que esos documentos pueden abrir directamente dentro de Photoshop. También permite trabajar con colada, que es otro formato, un .dae, que puede que hayan disponible por acá. Y ustedes pueden buscar acá, hay un montón de documentos 3D que pueden trabajar con eso. Revisen que diga free, que esos son los gratuitos. Ya hay unos que son pagados, ya, pero hay muchos que son gratuitos. Ya. Hay otro sitio también que se llama TurboSquid. En TurboSquid ustedes pueden buscar modelos. No sé, si ando buscando, no sé, un perro por decir algo, pongo dog, ¿ya? Y me va a tirar los resultados. Ahora, estos son todos por lo general pagados y son bastante caros, pero están sumamente detallados. Pero pasa por ponerle acá en el precio, le ponga 0 y 0, ¿ya? El mínimo y el máximo. Y me da el resultado de perros en 3D gratis. Y acá puedo descargar esos perros, ¿ya? Para poder trabajar. Lo importante es que los objetos 3D que yo vaya ocupando dentro de mi infografía pertenezcan a un sistema, ¿ya? Y que no aparezca como un perro hiperrealista y después aparezca otro que sea de polígonos bajos. O sea, si yo pongo, no sé, este perro de acá, que es como mucho más realista, y después pongo este otro que está acá, no tiene ningún sentido dentro de mi infografía, ¿ya? Entonces tiene que funcionar como un sistema, ¿ya? Entonces por eso también hay ciertas bibliotecas de objetos isométricos que se les facilitó. Está esta otra forma de generar los objetos isométricos dentro de Photoshop, y hay una tercera forma que se les va a mostrar en un video siguiente de cómo trabajarlo en un programa tridimensional, ¿ya? Lo importante es que aparezcan dentro de un sistema, ¿ya? Y que no cause mucho ruido entre un icono isométrico y el siguiente, ¿ya? Y finalmente tienen Sketchfab, que acá también pueden buscar algunos objetos 3D. Es cosa de revisar bien. Algunos que son gratis, otros que son pagados, pero tienen esas opciones. Y hay muchas más dentro de la web. Estas son simplemente 4 que les pueden servir, ¿ya? Yo por lo general trabajo con Free 3D. Acá hay muchas cosas que pueden encontrar. Y con TurboSquid, ¿ya? Son los dos bien complementarios. Y eso es en lo que respecta a la generación de objetos tridimensionales isométricos dentro de Photoshop, ¿ya? Así que espero que les sirva y nos estamos viendo en un próximo video.